Bueno, yo creo que tienen ya una para cada asistente, ¿no? Buenos días, señoras y señores accionistas. Agradecemos su asistencia a esta Junta General Ordinaria de Ferrovial, que se celebra en segunda convocatoria por no haberse alcanzado ayer el quórum suficiente para su válida constitución en primera convocatoria. A requerimiento del Consejo, está presente en esta sala principal del auditorio el notario de Madrid, don Javier Navarro Rubio, para levantar acta de la reunión. Tiene la palabra el secretario del Consejo y de la Junta, don Santiago Ortiz Bahamonde, que dará lectura a la convocatoria de la Junta. Buenos días. Para un desarrollo ordenado de la reunión, los accionistas que deseen intervenir o preguntar, cuando se abra el turno de intervenciones, pueden acercarse a la mesa del señor notario para identificarse, por favor, en este momento y hasta la finalización del discurso del presidente. Si el accionista solicita que su intervención conste literalmente en el acta de la Junta, habrá de entregarla por escrito al señor notario en el momento de su identificación, con el fin de que pueda cotejarla cuando tenga lugar la intervención. El anuncio de convocatoria de esta Junta General Ordinaria fue publicado, conforme a los artículos 27 de los Estatutos Sociales y 516 de la Ley de Sociedades de Capital, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en la de Ferrovial, en ambos casos el 10 de marzo de 2023, y en los diarios ABC, El Mundo, La Razón, El País, Expansión, Cinco Días y El Economista, el 11 de marzo de 2023. Dada la extensión del anuncio de convocatoria y de acuerdo con el artículo 19.3 del reglamento de la Junta, se resume a continuación su contenido. El anuncio de convocatoria contiene el orden del día y su posible complemento, el foro electrónico de accionistas, el derecho de información, donde se enumeran los documentos puestos a disposición de los accionistas, incluyendo aquellos relacionados con la fusión transfronteriza sometida a aprobación de esta Junta General Ordinaria, el derecho de asistencia, la representación, la asistencia telemática y la delegación y votación por medios de comunicación a distancia, y las normas sobre el ejercicio de estos derechos y sobre protección de datos personales. Asimismo, en cumplimiento del artículo 40.2 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles, el anuncio de convocatoria contiene un anexo en el que se hacen constar las menciones mínimas legalmente exigidas del proyecto común de fusión que se somete a aprobación de esta Junta General. A continuación, se resume el orden del día. Primero, examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informes de gestión de Ferrovial S.A. y de su grupo consolidado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022. Este punto se divide en dos apartados, objeto cada uno de votación separada. Segundo, aplicación del resultado del ejercicio 2022. Tercero, examen y aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2022. Cuarto, reelección del auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado. Quinto, reelección de consejeros. Este punto se divide en 5 apartados, objeto cada uno de votación separada. Sexto, primer aumento de capital social
por importe determinable mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias con cargo a reservas, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia sociedad a un precio garantizado o en el mercado. Séptimo, segundo, aumento de capital social por importe determinable en los términos del anterior. Octavo, reducción de capital social mediante la amortización de un máximo de 37.168.290 acciones propias. Noveno, aprobación de un sistema retributivo a largo plazo vinculado a la acción para los miembros del Consejo de Administración que desempeñan funciones ejecutivas. Décimo, aprobación de una fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial S.A. como sociedad absorbida y Ferrovial Internacional S.E. como sociedad absorbente. Este punto se divide en dos apartados. El primero contiene los acuerdos relativos a la aprobación de la fusión. En el segundo se somete a la Junta la toma de razón y aprobación en lo menester de la política de remuneraciones de los consejeros que regirá en Ferrovial Internacional S.E. tras la fusión. Décimo primero, votación consultiva del informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2022. Décimo segundo, votación consultiva del informe de estrategia climática de Ferrovial de 2022. Décimo tercero, delegación de facultades para la interpretación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta General. Hasta aquí el resumen del orden del día. No se ha hecho uso de los derechos que la ley otorga a los accionistas de solicitar la publicación de un complemento a la convocatoria o de presentar propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del día. Antes de la publicación del anuncio de la convocatoria, se insertaron en la página web de la sociedad, con posibilidad de descarga e impresión, los documentos relativos a la fusión, punto 10 del orden del día, que prevé el artículo 39.1 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles. También fue publicada en la página web de la sociedad la política de remuneraciones de los consejeros de Ferrovial Internacional S.E., que, en su caso, será aplicable a esa sociedad a partir de la fecha en la que la fusión sea efectiva y que es objeto del punto 10, apartado 2 del orden del día. Asimismo, fueron publicados en la página web de la sociedad un documento informativo sobre determinados acuerdos que se prevé que sean aprobados por la Junta General y el Consejo de Administración de Ferrovial Internacional S.E. en el contexto de la fusión, que incluye el reglamento del Consejo de Administración y la política de dividendos que, en los términos previstos en dicho documento informativo, serán aplicables a partir del momento en que la fusión sea efectiva. También un documento informativo sobre la fusión en formato preguntas y respuestas. Además de lo anterior, desde la publicación del anuncio de convocatoria, los accionistas, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital, han podido consultar en el domicilio social o solicitar el envío gratuito de la documentación que será objeto de examen en la presente Junta. Y la sociedad ha publicado ininterrumpidamente en su página web la información a que se refiere el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital. Se exponen a continuación los datos provisionales del quórum de asistencia. Concurren a la Junta, entre presentes y representadas, 556.088.805 acciones, que suman el 76,444% del total capital suscrito y desembolsado, quórum suficiente para la válida constitución de la Junta General en segunda convocatoria. Con posterioridad se indicarán los datos definitivos. Bienvenida, quería darles la bienvenida otra vez en nombre propio y del Consejo y agradecer la asistencia aquí a todos los accionistas presentes o representados y también a aquellos que estén siguiendo la Junta por vía telemática. 2022 ha estado marcado por el crecimiento de los tráficos y las cifras de venta de todos nuestros activos de infraestructura,
tras la progresiva eliminación de las restricciones debidas a la COVID-19 que lastraron los años 2020 y 2021. En Estados Unidos, en Texas, la NTE y la 35W tienen ya tráficos por encima de los que tenían antes de la pandemia y la LBJ tiene un 7,3% mejor tráfico que el año 21, aunque es aún peor que el que tenía el año 19. En Canadá, la 407 tiene un tráfico un 30% mejor que el año 2021, aunque también aún por debajo del que tenía el año 2019. Y en el Reino Unido, el aeropuerto de Heathrow, por mencionar los activos más relevantes de la compañía, el tráfico en 2021 ha sido 3 veces mejor que en el año anterior, alcanzando casi los 62 millones de pasajeros. Por ello, hemos cerrado el ejercicio 2022 con una cifra de ventas un 9,3% superior a la de 2021, de 7.551 millones de euros, y con un RBE, resultado bruto de explotación, un 19,3% mejor que el del año anterior, alcanzando los 728 millones de euros. En el ejercicio hemos realizado también inversiones por importe de 856 millones de euros y desinversiones por un valor de 429. Y con ello hemos terminado el año con una posición neta de tesorerías ex proyectos de 1.439 millones de euros y una deuda neta consolidada de 5.781 millones. El resultado neto ha sido de 186 millones, sustancialmente inferior al del año anterior, que estaba afectado por un extraordinario positivo de importe elevado derivado de la actualización del valor de la IN 66. 2022 ha sido un año muy activo en inversiones y, una vez más, Estados Unidos ha sido el principal destino de nuestro capital. En el ejercicio se han invertido 856 millones, recibiendo Estados Unidos un 64% del total, habiendo invertido allí 471 millones en autopistas y 66 millones de euros en aeropuertos. Los proyectos más significativos, que están todos en Estados Unidos, han sido la I-66 en Virginia, donde se han invertido 322 millones para completarla y que se abrió al tráfico en su totalidad en el año 2022, cumpliendo el plazo comprometido. En Carolina del Norte, la I-77, donde se han invertido 104 millones para incrementar nuestra participación del 65,1 al 72,2% del capital. Y en Texas, la NTE 3C, donde se han invertido 46 millones. En aeropuertos, en Nueva York, la nueva Terminal 1 del aeropuerto Kennedy, se han invertido 59 millones de euros en capital, pero lo que es mucho más relevante, nos hemos comprometido a invertir un total de 1.140 millones de dólares como contribuciones de capital, convirtiéndonos en el socio de referencia con una participación del 49%. Se va a ejecutar con financiación privada una nueva terminal en cuya construcción se invertirán más de 4.000 millones de dólares y la inversión total superará los 6.000 millones de dólares. Debemos resaltar que se ha cerrado la financiación por un importe de 6.600 millones de dólares en un momento de mercado difícil, lo que da prueba de la calidad de los equipos y la capacidad de ejecución de Ferrovial en aquel mercado. También se han invertido 119 millones de euros en la adquisición del aeropuerto de Dalaman, en Turquía, y un total de 97 millones de euros en construcción, principalmente en Polonia y en Australia. 2022 también ha sido un año relevante en desinversiones. Se han realizado desinversiones por un importe total de 429 millones de euros y todas estas corresponden a activos europeos. Los más relevantes son la venta de Ferrovial Servicios en España por importe de 175 millones de euros,
la desinversión de EIME en el Reino Unido por 132 millones, la venta de la participación restante de Ausol, también en el sur de España, por 111 millones, y la venta de nuestra participación en la autopista del Algarve, en el sur de Portugal, por importe de 23 millones de euros. También quería resaltar que Construcción cierra este año con una cartera en máximo histórico. Es una cifra de 13.068 millones de euros en integración proporcional. De esta cartera, el 83% es internacional y el 51% de toda la nueva contratación del año es en América del Norte, lo cual aumenta nuestra participación de Construcción en Canadá y Estados Unidos un año más. Quería destacar la construcción, el contrato de construcción de la obra más importante de la historia de Ferrovial por volumen, que es la línea Ontario del Metro de Toronto. Es un contrato de unos 4.000 millones de euros, de los cuales Ferrovial tiene el 50%. Pasando a la reorganización societaria, que supongo que es lo que ha traído esta cantidad de prensa al inicio de la reunión. 2022 vuelve a poner de manifiesto la importancia que para Ferrovial tiene la internacionalización del negocio, que es el verdadero motor de crecimiento de la compañía, y también la apuesta por los mercados de Estados Unidos y de Canadá. Esta estrategia es la que nos ha situado como la empresa de mayor capitalización de nuestro sector en España y es la que queremos seguir desarrollando en los ejercicios venideros para continuar creando valor para todos ustedes, nuestros accionistas. Actualmente, más de un 90% del valor del grupo en términos de valor de capital procede de su actividad internacional. Más del 90% de nuestros inversores institucionales son también entidades internacionales y aproximadamente el 75% del valor de la compañía procede de activos situados en América del Norte. En este contexto, el Consejo de Administración ha acordado someter hoy a votación la fusión transfronteriza de Ferrovial Sociedad Anónima como sociedad absorbida con su filial neerlandesa Ferrovial Internacional Sociedad Europea como sociedad absorbente. La operación que se propone afecta exclusivamente a la sociedad matriz del grupo, que pasaría a tener su sede legal en Países Bajos. Como se ha expuesto públicamente, la fusión forma parte del desarrollo natural de Ferrovial y busca mejorar la capacidad de competir de la compañía para potenciar su crecimiento internacional. Alineando la estructura societaria a la realidad de sus negocios y de los mercados donde está presente, facilitando el acceso a mejores condiciones de financiación, acercando la sociedad a los inversores y a los mercados de capitales americanos y aumentando nuestra capacidad de inversión, entre otras razones. Si se aprueba hoy esta fusión, se solicitará la cotización de la sociedad en los Países Bajos y en España y posteriormente en Estados Unidos, con el objetivo de que la acción aumente su liquidez y su atractivo para inversores internacionales, particularmente los americanos. La fusión con la filial neerlandesa permite proponer una vía ya contrastada por numerosas compañías europeas para cotizar directamente en Estados Unidos en un plazo breve, ya que no es fácil ni inmediato establecer el camino de cotización en Estados Unidos directamente desde España y tanto el proceso como el plazo de ejecución son inciertos a día de hoy. Estas son las razones que han llevado al Consejo a proponer esta operación, que se incardina en la libertad de establecimiento que nutre la esencia misma de la Unión Europea. Quiero destacar
que Ferrovial, como siempre, ha querido ser totalmente transparente en la información facilitada al mercado y a nuestros accionistas sobre esta fusión y sobre todos los puntos del día de la Junta. En cuanto a fiscalidad, debemos dejar muy claro que la reorganización societaria propuesta persigue objetivos económicos válidos, descritos en el proyecto de fusión y unos cuantos que he enumerado anteriormente. La operación no se hace por motivos fiscales, ya que es neutra para la compañía a estos efectos. Los impuestos que pagará Ferrovial después de la operación serán similares a los que está pagando antes de realizarla. Como muestra la jurisprudencia de los tribunales españoles y comunitarios, la existencia de motivos económicos válidos y el hecho de que no persigamos ninguna ventaja fiscal permiten que la operación pueda acogerse al régimen de neutralidad fiscal de las fusiones. En cuanto a la permanencia en España, debe quedar también claro que la reorganización societaria no afectará a la continuidad operativa de Ferrovial en nuestro país. Ferrovial no se va de España. Ferrovial mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones y la cotización en las bolsas españolas. España ha sido siempre nuestro país y no renunciamos a ello. Asimismo, Ferrovial continuará contribuyendo fiscalmente en España como lo ha hecho desde su fundación hasta ahora. En el ejercicio 2022, esta contribución fue de 282 millones de euros. Hay también un efecto relevante de arrastre de nuestros proyectos internacionales sobre empresas españolas, muchas de ellas pequeñas y medianas. En los últimos años, más de 1.000 proveedores españoles de Ferrovial han trabajado fuera de nuestras fronteras gracias a nosotros. Y más de 50 ingenierías han recibido encargos de Ferrovial por importe superior a 500 millones de euros, estableciendo media docena de ellas base permanente en Estados Unidos gracias al primer contrato allí con Ferrovial. Por tanto, esta operación es la mejor contribución que Ferrovial puede hacer a la sociedad donde estamos presentes, ya que con nuestro crecimiento creamos empleo y riqueza a nuestro alrededor. En cuanto al comportamiento de la acción, quería decirles que la acción de Ferrovial cerró el año 2022 a un precio de 24,47 euros, con una bajada del 8,6% con respecto al precio de cierre del año anterior, frente a un aumento del IBEX del 5,1%, perdón, una reducción del IBEX del 5,1%. En el día de ayer, a cierre de mercado, cotizaba a 27,14 euros, lo que representa un aumento del 10,9% en lo que va de 2023. En el mismo periodo, el IBEX mostró una evolución positiva del 12,8% y la capitalización bursátil a cierre de ayer era de 19.743 millones de euros. Desde el anuncio de la propuesta de fusión y hasta el cierre de ayer, Ferrovial ha subido un 3,35%, mientras que el IBEX ha bajado un 1,23%. Esto supone un comportamiento del 4,58 mejor que el IBEX. En estas últimas 6 semanas, incluyendo la jornada de hoy, en lo que va de mañana, esta diferencia supera el 5%. Entre las propuestas de acuerdo que se someten hoy a la Junta General figura un programa de dividendo flexible muy similar en términos a los del año anterior, por un importe total equivalente a 0,715 euros por acción o hasta 520 millones de euros. En cuanto a gobierno corporativo, Ferrovial cumple con la gran mayoría de las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas que le son aplicables y obtuvo en 2022 la certificación de Buen Gobierno corporativa otorgada por AENOR,
siendo la primera sociedad del sector de infraestructuras en obtenerla. Dotarse de una mayor independencia, diversidad y perspectiva internacional es una gran prioridad para el Consejo de Administración de Ferrovial, que en la actualidad cuenta con un 33% de mujeres y un 67% de sus miembros son independientes. En línea con este objetivo, en 2022, el Consejo de Administración ha aprobado la política de diversidad e inclusión y durante este año se ha aumentado la presencia de mujeres en puestos de liderazgo, alcanzando un 23,4%. El Consejo también ha aprobado una nueva política de derechos humanos alineada con los principales estándares internacionales y se ha aprobado una política corporativa de ciberseguridad. En cuanto a ESG, hemos sido incluidos por 21º año consecutivo en el Dow Jones Sustainability Index y conservamos la posición en los índices FTSE4Good, CDP, Sustainalytics, MSCI, Moody's, Vigeo, ISS ESG, Stocks y Bloomberg Gender Equality Index. Esto pone de manifiesto la calidad y la importancia que Ferrovial concede a todos los componentes ESG. En seguridad y salud se ha mejorado el índice de frecuencia de accidentes con baja de empleados propios, pasando de un 3,6 a 3,2 por millón de horas trabajadas en términos comparables, aunque la cifra de accidentes fatales está lejos de nuestras aspiraciones aún. Colaborar en la lucha contra el cambio climático continúa siendo una prioridad y la compañía sigue avanzando en la descarbonización de todas sus actividades. La reducción de emisiones en términos absolutos fue de 3,6% con respecto al año pasado. Caminar hacia la neutralidad en carbono para el año 2050 es uno de nuestros objetivos y para ello estamos aumentando el consumo de energía eléctrica de origen renovable, reduciendo nuestras emisiones de flota y mejorando la eficiencia de nuestras plantas asfálticas y de la maquinaria de construcción y analizando otras tecnologías emergentes. El año 2022 fue también un año importante en cuanto a premios y reconocimientos y el trabajo de Ferrovial se ha visto reconocido por premios en ámbitos tan diversos como la protección del medio ambiente, la transformación digital, la responsabilidad social y el diseño innovador. También sitúan a algunos de nuestros proyectos en podios internacionales, como el reconocimiento de la nueva Terminal 1 del Aeropuerto Kennedy en Nueva York como el mejor proyecto P3 del año. Para terminar, quiero agradecer, en nombre del Consejo y el mío propio, la confianza depositada por todos ustedes, los accionistas, así como por los clientes y proveedores en nuestra empresa. Del mismo modo, quisiera reconocer y expresar mi gratitud por la gran labor realizada por todos aquellos que trabajan y han trabajado en Ferrovial a lo largo del tiempo y que son los verdaderos protagonistas de la excelente evolución que ha tenido la compañía. Muchas gracias por su asistencia y buenas tardes. Muchas gracias. A continuación, don Óscar Fanjul, presidente de la Comisión de Auditoría y Control, informará a los accionistas sobre las principales actuaciones llevadas a cabo por la misma en relación con el ejercicio 2022. Óscar. Gracias, presidente. Buenos días, señoras y señores accionistas. Me dirijo a ustedes en mi condición de presidente de la Comisión de Auditoría y Control de Ferrovial, que es la comisión del Consejo que se ocupa fundamentalmente de supervisar y evaluar el proceso de elaboración,
y la integridad de la información financiera y no financiera, y también los sistemas de control y de gestión de riesgos. También tiene competencias en materia de cumplimiento normativo y de gobierno corporativo. La comisión está compuesta en la actualidad por 4 miembros. Todos tenemos la categoría de independientes. La comisión tiene en cuenta en su funcionamiento y actuación las recomendaciones de la guía práctica de la CNMV sobre comisiones de auditoría de entidades de interés público. Paso a continuación a resumirles las actividades más relevantes desarrolladas en relación con el ejercicio 2022. En todo caso, el funcionamiento de la comisión se describe con detalle en el informe formulado por la propia comisión y aprobado por el Consejo de Administración, que se ha puesto a disposición de los accionistas a través de la página web de Ferrovial. La comisión ha revisado e informado favorablemente la información financiera y no financiera con carácter previo a su presentación al Consejo y a su remisión a las autoridades y al mercado. Para dicha labor hemos contado con la colaboración del auditor externo que ha participado en las 5 reuniones celebradas durante el pasado ejercicio. El auditor de cuentas ha informado sobre su revisión limitada de los estados financieros semestrales cerrados a 30 de junio de 2022 y sobre la auditoría de los estados financieros anuales cerrados a 31 de diciembre, emitiendo una opinión sin salvedades. El auditor se ha centrado en los siguientes puntos para lograr que su trabajo contribuya a la integridad de la información financiera. Ha informado a la comisión sobre los umbrales de materialidad, su estrategia y el plan de trabajo para llevar a cabo la auditoría del ejercicio. Ha revisado los principales juicios y estimaciones con impacto en la información financiera y ha informado a la comisión de las principales áreas de riesgo con potencial efecto en la fiabilidad de la información financiera. Ha expuesto las principales recomendaciones de control interno planteadas a raíz de la auditoría del ejercicio 2021. Ha cumplido con todos los requisitos de independencia, haciendo la declaración que prevé la ley. Además de las reuniones con la dirección, el auditor de cuentas ha dispuesto de un espacio de tiempo suficiente para informar y contestar a las preguntas de la comisión sin la presencia en esos casos de los ejecutivos de la compañía. Ha presentado las conclusiones de su trabajo de auditoría tanto de forma provisional como definitiva. Y por último, ha comparecido ante el Consejo de Administración para informarle del trabajo realizado y de la evolución de la situación contable y los riesgos del grupo. Por su parte, la dirección de la sociedad ha informado periódicamente a la comisión sobre el funcionamiento del sistema de control interno de la información financiera. En particular, sobre los controles relativos a los principales riesgos relacionados con la información financiera y sobre los resultados de la evaluación anual de los riesgos de dicha información. La Comisión de Auditoría ha contado también con el apoyo de la Dirección de Auditoría Interna. Ha supervisado de forma recurrente su actividad y el grado de cumplimiento del plan del ejercicio 2022 y ha aprobado el plan de auditoría previsto para el año 2023 y su presupuesto. Asimismo, la comisión ha sido informada periódicamente por la Dirección de Cumplimiento y de Riesgos de los principales riesgos de la sociedad y de su grupo, tanto financieros como no financieros, y sobre los sistemas establecidos para su identificación, gestión y control. También hemos recibido en cada reunión información sobre el funcionamiento del sistema de gestión de incidentes establecido por Ferrovial, que permite a cualquier empleado y a personas relacionadas con la sociedad comunicar con garantías de confidencialidad y de forma anónima, si así se desea, comportamientos inadecuados y que hayan sido identificados. Finalmente, en relación con las actuaciones en materia de cumplimiento y gobierno corporativo, la Comisión ha examinado, con carácter previo a su formulación por el Consejo de Administración, el informe anual de gobierno corporativo. Dio también su visto bueno a la modificación de los estatutos sociales y el reglamento de la Junta General para incorporar, entre otras cuestiones, cambios introducidos en la Ley de Sociedades de Capital.
En relación con el programa de cumplimiento de Ferrovial, supervisó su efectividad y analizó el plan de acción para el periodo 2023 y 2024. Y también ha sido informada sobre el modelo de prevención de delitos. Ha formulado un informe sobre operaciones vinculadas que ha sido publicado en la página web de la sociedad. Estas han sido, resumidamente, las tareas desarrolladas por la Comisión en relación con el ejercicio concluido a 31 de diciembre de 2022. En nombre de la Comisión de Auditoría y de Control, les agradezco su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. A continuación, tiene la palabra don Ignacio Madridejos, consejero delegado. Gracias, señores y señores accionistas. Buenos días a todos. Es un honor participar una vez más en esta Junta General de Accionistas presentando los resultados de 2022. Agradezco la asistencia a todos los accionistas que nos acompañan hoy, así como los que nos siguen de forma telemática. Y quiero agradecer a todos los trabajadores de Ferrovial y a sus familiares por todo su esfuerzo y dedicación a la compañía durante el año. El año 2022 ha sido un año de crecimiento. No quisiera extenderme más en la valoración del ejercicio ya realizada por el presidente, simplemente subrayar la mejora general de resultados por el incremento del tráfico tras la vuelta a la nueva normalidad. Este contexto favorable ha repercutido no solo en un crecimiento de los tráficos de nuestras autopistas, sino también en el tráfico aéreo de nuestros activos y en un buen desempeño de construcción en un entorno inflacionista, lo que permite una mejora de los resultados operativos de Ferrovial y confirma la sólida posición financiera de la compañía. Asimismo, la sostenibilidad ha continuado jugando un papel estratégico y supone una gran oportunidad para la compañía. Continuamos atentos a las tensiones inflacionistas y al alza de los tipos de interés, así como una posible recesión en algunos mercados. El plan Horizon 24 ha cumplido su tercer año, avanzando sus objetivos gracias al crecimiento de los tráficos y a la adjudicación de importantes contratos en mercados estratégicos. Se ha aumentado el EBITDA más de un 19% en este año, mientras ha avanzado en las 4 prioridades estratégicas: personas, crecimiento sostenible, excelencia operativa e innovación. El plan Horizon 24 avanza de forma positiva y mantenemos los objetivos de continuar incrementando nuestro negocio base, analizando nuevas oportunidades de inversión y expandiendo nuestra actividad a negocios digitales y adyacentes. Por su parte, seguimos trabajando para aumentar la eficiencia de nuestras operaciones, adaptar la organización poniendo el foco en el talento y simplificar la cartera. A continuación, ahondaré en los detalles de nuestros negocios de autopistas, aeropuertos, construcción e infraestructuras energéticas y movilidad. Entrando en las principales cifras de 2022, nuestras ventas se han incrementado de un 9,3%, alcanzando los 7.551 millones de euros. Este crecimiento se explica en buena medida por el desempeño de autopistas gracias a la recuperación del tráfico. El resultado bruto de explotación fue de 728 millones de euros, que supone un aumento del 19,3% respecto a los 610 millones de euros del año anterior. El resultado neto alcanzó 186 millones de euros, una cifra inferior a los datos de 2021 debido a los extraordinarios. Vamos ahora con la contribución por negocio y la distribución geográfica de los resultados. Nuestras ventas fueron de 7.551 millones de euros. Un 85% proviene del negocio de construcción, un 10% de autopistas, un 4% de infraestructuras energéticas y movilidad, 1% de aeropuertos. El resultado bruto de explotación fue de 728 millones de euros, 550 millones de autopistas, 176 de construcción y 13 de infraestructuras energéticas y movilidad. Por países, el 40% de las ventas fueron en Estados Unidos y Canadá, 24% en Polonia, 15% en España, 10% Reino Unido, 11% en otros. En cuanto al resultado bruto de explotación, Estados Unidos y Canadá aportaron 400 millones de euros, Polonia 153, España 113 millones. Estos números explican la importancia crucial del mercado americano, así como el excepcional desempeño de Budimex, nuestra filial polaca de construcción. Ahora pasamos a analizar lo mismo aplicando los criterios de integración proporcional que posiblemente reflejen mejor la realidad de nuestro negocio. Nuestras ventas por integración proporcional fueron de 8.073 millones de euros,
un 65% pertenece a construcción, 16% autopistas, 12% aeropuertos y 7% infraestructuras energéticas y movilidad. El resultado bruto de explotación fue de 1.511 millones de euros, 870 millones autopistas, 500 aeropuertos, 116 construcción y 31 infraestructuras energéticas y movilidad. Por países, el 36% de las ventas se registraron en Estados Unidos y Canadá, 21% Reino Unido, 18% España, 11% Polonia y el 14% restante en otras regiones. En cuanto al resultado bruto de explotación, Estados Unidos y Canadá representaron el 38% de los 1.511 millones de euros, el 34% Reino Unido, 10% España, 5% Polonia. Continuamos analizando la generación de caja, la posición neta de tesorería, la capitalización de la sociedad y la retribución al accionista. 2022 ha sido un ejercicio positivo para la generación de caja, con un importante flujo de operaciones por dividendos procedentes de autopistas y una contribución destacada de construcción y servicios. El flujo de operaciones antes de impuestos fue de 584 millones de euros, siendo los dividendos de autopistas de 388 millones, lo que representa un 66%. Construcción tuvo un flujo de operaciones antes de impuestos de 144 millones y servicios de 93 millones. La posición neta de tesorería al final del año fue de 1.439 millones de euros, una reducción de 743 millones debido a un consumo de caja de 856 millones de euros destinados a las inversiones de capital en la I-66, la NT3C, la nueva Terminal 1 de JFK, la adquisición del 60% de aeropuertos de Dalaman y el incremento de nuestra participación en la I-77. 2022 cerró el ejercicio con una capitalización de 17.801 millones de euros. En lo que va de año, la capitalización se sitúa al cierre de ayer en 19.743 millones de euros. A continuación, pasamos a comentar la retribución al accionista, uno de los objetivos principales de la compañía. La retribución al accionista, incluyendo dividendos y recompra de acciones, fue de 578 millones de euros. El retorno total, que considera el dividendo y la revalorización de la acción, se ha contraído un 8,6%, impactado por la fuerte volatilidad macroeconómica acaecida durante el año 2022, la recuperación del tráfico en Toronto y por las tensiones generadas por el conflicto de Ucrania. 2022 ha sido un año activo en operaciones corporativas, especialmente en inversiones. Las inversiones han ascendido a 856 millones de euros, además de nuestra aportación de capital para completar la construcción de la I-66, con un primer tramo inaugurado en septiembre, se ha incrementado la participación en la I-77 hasta alcanzar un 72,24%. Tenemos que destacar también la entrada en el consorcio de la nueva Terminal 1 del Aeropuerto Internacional JFK de Nueva York. Ferrovial se ha convertido en el socio mayoritario del proyecto, con una participación del 49% y una inversión de 1.140 millones de dólares. La operación refuerza la apuesta por Estados Unidos como mercado prioritario. También en la división de aeropuertos se ha completado la adquisición del 60% de la concesión del Aeropuerto Internacional de Dalaman, en Turquía, por valor de 146 millones de euros. Entre las desinversiones destaca la venta de IMI por 132 millones de euros en efectivo, sin incluir préstamos al comprador, y de servicios de infraestructuras en España por 175 millones de euros. Asimismo, en autopistas hay que tener en cuenta la venta de un 15% de Ausol en España por 111 millones de euros y la rotación de Algarve en Portugal por un valor de 23 millones de euros. Paso ahora a comentar los hechos relevantes de 2022. A principios de año se vendió servicios de infraestructuras en España, Portobelo Capital, por 175 millones de euros, mientras que construcción se adjudicó la autopista I-74 en Carolina del Norte por 233 millones de euros, así como un tramo del AVE Murcia-Almería por 171 millones de euros. En el segundo trimestre, también construcción se adjudica el Metro de París por 181 millones de euros y contratos de agua en Texas por valor de 279 millones de dólares. En junio se llegó al cierre financiero de la nueva Terminal 1 del Aeropuerto JFK de Nueva York por 1.140 millones de dólares. Y construcción se adjudica el proyecto Coffs Harbour Bypass en Australia
por 445 millones de euros. En el segundo semestre destaca la adquisición del 60% del aeropuerto de Dalamán por 146 millones de euros, así como la construcción de 4 carreteras en Texas por 332 millones de euros y la ampliación de la autopista I-95 en Carolina del Norte por 262 millones de euros. En noviembre se alcanza el cierre financiero de la línea Ontario del Metro de Toronto por valor de 2.042 millones de euros. Además, se abrió al tráfico la autopista Manus Lanes I-66 en Virginia. En el último mes del año se incrementó la participación en la I-77 y se finalizó la venta de EMI en Reino Unido por 132 millones de euros, sin contar los préstamos al comprador. A continuación, paso a analizar en detalle los tráficos de nuestros activos de autopistas y aeropuertos. En el caso de autopista, los desplazamientos han incrementado en la práctica totalidad de las Manus Lanes estadounidenses, pero especialmente la 407 en Toronto, cuyo tráfico incrementó un 30,5%. En Estados Unidos, la I-77 experimentó un incremento de sus tráficos en un 18,7%, un 9,2% la NTE, un 7,3% la LBJ, mientras que la 35W se contrajo un 2,2%. En aeropuerto, la recuperación del tráfico ha sido muy significativa en todos los activos, especialmente en Heathrow. Heathrow ha experimentado un aumento del 217% del tráfico, acumulando 61,6 millones de pasajeros, el mayor crecimiento entre todos los aeropuertos europeos. Por su parte, AGS ha experimentado una recuperación del tráfico de 164% respecto a 2021, con 9,2 millones de pasajeros, y Dalamán un aumento del 95,3%, con un total de 4,5 millones de pasajeros. Las ventas en autopistas fueron de 780 millones de euros, un 32,6% más que el año pasado. El resultado bruto de explotación fue 550 millones de euros, un 32,5% superior, y los dividendos 388 millones de euros. La 407 distribuyó a Ferrovial 237 millones, mientras que las Manus Lanes alcanzaron 123 millones. Por su parte, tras la adquisición de aproximadamente de un 25% de IRB, esta ha mostrado un sólido comportamiento con crecimientos de tráfico de doble dígito frente a 2021 en sus principales activos. Por geografías y por integración proporcional, el 63% de nuestras ventas de autopistas fueron en Estados Unidos y Canadá, un 16% en India y un 11% en España. Pasamos seguidamente a comentar aeropuertos. En el caso de Heathrow, las ventas fueron de 2.913 millones de libras, un 140% más que el año anterior, una mejora muy relevante. El estado bruto de explotación fue de 1.684 millones de libras frente a los 384 del año anterior. Los dividendos se han mantenido en suspensión y no se recuperarán hasta la normalización del tráfico aéreo. En AGS las ventas ascendieron a 167 millones de libras. El resultado de explotación fue de 47 millones de libras. Y finalmente en Dalamán las ventas fueron de 44 millones de euros y el estado bruto de explotación de 35 millones de euros. Entrando ahora en el negocio de construcción, las ventas incrementaron un 6,3% en 2022, alcanzando los 6.463 millones de euros. El estado bruto de explotación se sitúa en 176 millones de euros. Hay que destacar la marcha positiva de Budimex y Weber, que alcanzaron un margen EBIT de 6,3% y 2,8% respectivamente. El conjunto de la división tuvo un margen del 1%. El flujo de operaciones siempre antes de impuestos alcanzó los 144 millones de euros. Por geografía, los principales mercados fueron Estados Unidos y Canadá, que representaron el 37%, Polonia el 28%, España el 16% y Reino Unido el 9%. Es decir, un 84% de las ventas radican en el mercado internacional. La cartera alcanzó los 14.743 millones de euros, un 18,7% más en términos comparables frente a 2021, la mayor parte en Estados Unidos y Canadá, que representan un 45%, seguidos de Polonia con un 22% de la cartera, España con un 15% y Reino Unido con un 7%. Entre las adjudicaciones relevantes del último año se encuentran el diseño y construcción de la Ontario Line del Metro de Toronto, el proyecto Coffs Harbour Bypass en Australia y varias carreteras en Estados Unidos. En 2021 se creó la Unidad de Negocio de Infraestructuras Energéticas y Movilidad
en línea con nuestro compromiso con la sostenibilidad y la acción climática. Esta división alcanzó en 2022 unas ventas de 296 millones de euros y un resultado bruto de explotación de 13 millones de euros. Además de los proyectos de transmisión eléctrica en Chile, como Transchile, el proyecto Centella, TAP Mauro, también contamos con la planta fotovoltaica del Berrocal en Sevilla. La importancia de esta división y su expansión se ejemplifica con la reciente inversión de 75 millones de euros en 2 plantas fotovoltaicas adicionales en Andalucía, muestra de nuestro deseo de seguir invirtiendo en España. En materia de movilidad, recordemos la participación de Ferrovial en City, que opera en Madrid, París, Lyon y Milán. Desde finales de 2021 contamos con una participación minoritaria en la americana Inspiration Mobility, cuyo negocio consiste en invertir en activos relacionados con vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga asociada, todo ello en el mercado de Estados Unidos. La economía circular es otro ámbito importante en la actividad de esta división. Cuenta con 4 centros de tratamiento de residuos sólidos urbanos situados en Yorkshire, Milton Keynes, Cambridge e Isla de Wight. Voy a pasar a describir cómo ha sido el año en nuestro avance por reducir emisiones de CO2. La huella de carbono de emisiones Scope 1 y 2 en 2022 fue de 414.000 toneladas de CO2. Hemos reducido nuestras emisiones en términos absolutos en un 3,6% sobre el año pasado, que equivale a 15.000 toneladas. Comparado con 2009, nuestro año base, la reducción en términos absolutos ha sido de 25,4%. En comparación con el año base, Ferrovial ha reducido un 73,6% la intensidad de carbono de sus actividades, medida en toneladas de emisiones por cada millón de euros facturados. En lo relativo al Scope 3, se han emitido 3.995.000 toneladas, que representan un incremento del 5,9% respecto al año precedente, pero una reducción del 34,15% sobre nuestro año base de 2012. Nos marcamos el objetivo de que el suministro de electricidad provenga de energías renovables en un 100% para el año 2025. En este sentido, en 2022, el 70% de la electricidad consumida vino de estas fuentes. También seguimos avanzando hacia la meta de la neutralidad de carbono en 2050, extendiendo nuestras medidas de reducción de emisiones y compensación hasta alcanzar la neutralidad climática. En relación con la taxonomía de la Unión Europea, este año hemos realizado el segundo reporte en cual incorpora alineamiento de los objetivos de mitigación y adaptación de las actividades. Los resultados publicados dan respuesta a 2 escenarios. El restrictivo, que representa una interpretación literal del contenido normativo, atendiendo a las recomendaciones del verificador, y el sectorial, que atiende a la interpretación de SEOPAN. De acuerdo con el escenario restrictivo, un 25% de los ingresos de Ferrovial se consideran alineados con los criterios de la taxonomía europea. En términos de CAPEX, dicho alineamiento alcanzó un 8,45%. Sin embargo, en relación con el escenario sectorial, las actividades de Ferrovial estarían alineadas en un 53,9% y un 88,5% en términos de ingresos y CAPEX, respectivamente. En nuestro plan estratégico Horizon 24 hemos definido 4 prioridades que continuarán el año próximo. La primera de ellas está relacionada con las personas, nuestro principal activo. Nuestra máxima prioridad es asegurar su salud, integridad y bienestar. También nos estamos esforzando en atraer el talento local y, por supuesto, hacerlo bajo unos criterios de diversidad. Aumentar la presencia de las mujeres en Ferrovial, en especial en los puestos de dirección, es una de nuestras prioridades fundamentales. La segunda es el crecimiento sostenible, desarrollando y operando activos de infraestructura de alto valor concesional en nuestros mercados prioritarios, rotando activos maduros y buscando siempre la excelencia en el retorno a nuestros accionistas. Vamos a seguir centrando nuestra actividad en nuestros mercados principales, Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Polonia e India, y estudiando oportunidades en otras regiones como Australia, el resto de Europa o Latinoamérica. La tercera, la excelencia operativa, basada en un modelo que nos hace más ágiles, eficientes e innovadores. Todo ello reforzando la gestión de riesgos. En este sentido, reducir nuestro impacto medioambiental, especialmente las emisiones de CO2, es un eje central. Ferrovial continuará buscando mantener de forma proactiva su presencia en índices de sostenibilidad. La cuarta prioridad estratégica es la innovación, que buscamos que sea disruptiva a nivel corporativo, incremental en las unidades de negocio.
Vivimos tiempos de volatilidad, nos enfrentamos a esta situación con una sólida posición financiera, unos activos robustos situados principalmente en Estados Unidos y Canadá y un plan estratégico Horizon 24 que está funcionando. Contamos con un equipo de dirección con una demostrada capacidad de respuesta, una voluntad volcada a la innovación y un compromiso serio para luchar contra el cambio climático. Para finalizar mi intervención, quiero agradecer a todos los empleados de Ferrovial el esfuerzo que han hecho en este ejercicio y en su trabajo de cada día. A nuestros clientes, nuestra gratitud por apoyar nuestras soluciones para un mundo en movimiento y nuestro agradecimiento a nuestros accionistas por la confianza que muestran en nuestra empresa, nuestra gestión y nuestra contribución a la sociedad. Muchas gracias. La lista definitiva de asistentes ha quedado de la siguiente manera. Concurren a la Junta 624 accionistas presentes, titulares de 119.859.656 acciones, lo que supone un 16,477% del capital social. Este dato incluye a los accionistas que han votado a través de medios de comunicación a distancia. Y concurren 2.072 accionistas representados, titulares de 445.299.520 acciones, lo que supone el 61,214% del capital social. Por tanto, concurren entre presentes y representadas acciones que suman el 77,691% del total capital social suscrito y desembolsado, quórum suficiente para la válida constitución de la Junta General en esta segunda convocatoria. Considerando el quórum de asistencia definitivo que acaba de mencionar el señor secretario, se declara válidamente constituida la Junta en segunda convocatoria para deliberar y decidir sobre la totalidad de los puntos del orden del día. Tiene la palabra el señor notario. Conforme al artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil, como notario de la Junta advierto que cualquier accionista puede expresar reservas o protestas relativas a las manifestaciones del presidente y del secretario sobre el número de accionistas concurrentes y el capital presente y representado, poniéndolo en mi conocimiento en esta sala principal del auditorio o tratándose de asistentes telemáticos en el lugar previsto en la plataforma informática habilitada. En caso de existir reservas o protestas, se dejará constancia de ellas en el acta de la Junta General. Se abre el turno de intervención para los asistentes que deseen hacer uso de la palabra o solicitar verbalmente informaciones o aclaraciones sobre los asuntos incluidos en el orden del día, la información accesible al público facilitada por la sociedad a la CNMV desde la celebración de la última Junta General o el informe del auditor. El anuncio de la convocatoria también detalla la forma en que los accionistas o sus representantes que asisten por vía telemática han podido realizar preguntas e intervenciones sobre dichos puntos. Además, y de acuerdo con los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto día anterior al de esta Junta General, los accionistas han tenido la oportunidad de solicitar aclaraciones y formular preguntas por escrito sobre esos mismos puntos. Se ha hecho uso de este derecho, estando publicadas en la página web de Ferrovial las preguntas realizadas y sus respuestas. Conforme a los artículos 20 y siguientes del Reglamento de la Junta General, para organizar el turno de intervenciones se procederá de la siguiente forma. Los accionistas que deseen hacer uso del derecho a intervenir habrán de situarse en el lugar reservado a tal efecto en esta sala, donde se encuentra instalado un micrófono. Todas las intervenciones serán contestadas al terminar el turno.
de no ser posible hacerlo, o si resultara conveniente matizar o completar la contestación que ahora se dé, se hará por escrito dentro de los 7 días siguientes al de esta Junta General, conforme a los artículos 182 y 197.2 de la Ley de Sociedades de Capital, publicándose la respuesta en la página web de Ferrovial. Se abre el turno de intervenciones. No existen preguntas de los asistentes telemáticos. Tiene la palabra Jean-Pierre Palen. Señor presidente, mi nombre es Jean-Pierre Palen y asisto en esta junta en representación de los accionistas minoritarios, en mi calidad de secretario general de la Federación Mundial de Inversores. Quiero expresar mi preocupación por los ataques que Ferrovial ha sufrido por el mero hecho de ejercer un derecho que está consagrado en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este derecho no es otro que la libertad de establecimiento que garantiza la movilidad de las empresas en toda la Unión. Hay otra cuestión que me preocupa como accionista y es el ejercicio de los derechos de los accionistas. La propiedad privada es otro derecho fundamental. El ejercicio de los derechos de los accionistas como propietarios de la sociedad está protegido por dicho derecho fundamental. Considero excesivos, improcedentes y al borde de la ilegalidad los ataques que han realizado las autoridades españolas al proyecto de fusión presentado en esta Junta. A los accionistas de Ferrovial se nos debe permitir ejercer los derechos que nos otorga la legislación europea y, por ende, la española, libremente y sin ningún tipo de amenaza en un marco de seguridad jurídica. Pero, según las declaraciones de algunos miembros del Gobierno, se pretende cambiar esta seguridad aprobando leyes ad hoc que restringan la soberanía de los accionistas. Debe ser en esta Junta, como órgano soberano de la sociedad, donde exijamos nuestros derechos y aprobemos, o no, el proyecto de fusión presentado como dueños de la compañía que somos. Cualquier interferencia de las autoridades públicas es una violación de este derecho de propiedad. La Junta General de Accionistas es y debe seguir siendo al foco de la involucración de los accionistas para que éstas administren
su empresa. No tiene cabida en el sistema societario actual un sistema de gobierno corporativo que no fomente y proporcione a los accionistas los mecanismos adecuados para participar activamente en las políticas y objetivos fundamentales de las compañías de las que somos dueños. El reconocimiento de la soberanía de los accionistas es el eje primordial de esta involucración. Muchas gracias y buenas tardes. Tiene la palabra Christian Berdick de Telway Inversiones Social Limitada. Señoras y señores accionistas representativos, buenos días. Por favor, discúlpame para continuar en lengua inglés. My name is Christian Verbic, and I'm a member of the Board of Directors of European Federation of Investors and Financial Services Users, Better Finance, based in Brussels and bringing together 40 national associations of minority shareholders and mostly individual investors, altogether close to 5 million of them around Europe. I would like also to express, of course, on one side, congratulations for the results of the company, Ferrovial, multinational company, very successful one that we are also following, not just to the management, but also to the workers of the company for the results presented. On the important topics of today's General Assembly, I would just like to express and underline the basics and the fundamental facts of the European Union, that definitely one of them is no borders for the movement of capital, no borders for the services, and also the freedom of the premises of the companies in Europe. Definitely one of the aims and goals is also to boost the cooperation between the citizens in European Union, between the countries and between the businesses. So these are definitely the basic principles, and the decisions of the companies, private companies, especially listed companies, definitely should be made exclusively by the owners, by the shareholders of the companies, and not by the governments or politicians for any kind of other reasons than to take care of the prospects and prosperity of the companies, of their owners, of course, also of their workers, and the environment, social environment, where they are trying to achieve best results. So in this case, our support definitely goes in this direction. And on the other side, let me conclude that, of course, there should be one of the most important also goals in the European Union, that it's competitive globally, internationally, as well as possible. This is in nowadays world, as you know, definitely
even more important. And there is also important that we have a competition among different environments inside the European Union, between different legislations, between different societies, between different companies, also internally, not just globally. So I would like to express the support of mentioned European Federation of investors and financial services users, and in my name as well. And I wish good luck, good decisions for this General Assembly, and great prosperity further all for the company of the Ferrovial. Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señores miembros del Consejo de Administración. Mi nombre es Christian Verdick y soy miembro del comité Better Finance. Somos una asociación europea con aproximadamente 40 asociaciones miembros y representamos a aproximadamente unos 5 millones de accionistas, fundamentalmente minoristas. Nuestra asociación hace un seguimiento de las principales sociedades cotizadas europeas y con relación a las importantes decisiones que se plantean ante esta Junta este año, quisiéramos afirmar que nos parece fundamental recordar los principios fundacionales de la Unión Europea que incluyen la libertad de circulación del capital, la prestación de servicios y la libertad de establecimiento de las empresas. Y esas decisiones tienen que ser tomadas exclusivamente por los accionistas de las empresas en este tipo de juntas y nunca en instancias políticas con motivaciones de otro tipo. Además, es importante resaltar que necesitamos reforzar la competitividad de las empresas europeas y que para eso es importante que a esas empresas se les permita también competir libremente dentro de las propias fronteras de la Unión Europea para conseguir reforzar esa competitividad. Muchas gracias. Tiene la palabra don Jesús Neila Fernández. Buenos días. Mi intervención es referente al uso del castellano en el futuro, por Ferrovial. Mi primera pregunta es, ¿la oficina del accionista, el teléfono, el correo electrónico, etcétera, etcétera, que ahora existe, va a seguir igual aquí en España? Se va a internacionalizar, pero va a haber posibilidad, digamos, de la conexión en castellano, tanto el accionista llamando a un teléfono determinado que no tenga un coste adicional, que es lo que en su momento se cambió para que no tuviese coste el accionista cuando se llamase. Esa es la pregunta. Luego, en las juntas va a poder haber, en las juntas vía telemática, va a poder existir la posibilidad de escucharlas en castellano con la traducción simultánea. Y la otra es la política con el accionista. Yo entiendo, y creo que me lo confirmen, que Ferrovial Internacional va a llevar una política similar a la que lleva Ferrovial ahora en cuanto a dividendos, ampliaciones, etcétera, etcétera. Estas son las tres preguntas que hago. Tiene la palabra Valentín de Torres Solanot. Buenos días, señor presidente, don Rafael del Pino Calvo Sotelo, señores y señoras consejeros y consejeras, directivos, directivas de Ferrovial, trabajadores, clientes y hoy, visto donde estamos, invitados, invitadas y medios de comunicación que nos acompañan, y a todas las personas que siguen esta Junta por los medios telemáticos. Y, por supuesto, grandes y pequeños accionistas de Ferrovial y, por tanto, propietarios y propietarias de la misma, que con su dinero dan soporte y respaldo a un proyecto que ha demostrado a lo largo de los años ser ejemplar nacional e internacionalmente. Un ejemplo de buena gestión
con mayúsculas, siempre en defensa de la compañía y, por tanto, de sus trabajadores e inversores, a unos dotándoles de una gran compañía donde trabajar y rendir todo su potencial, de acuerdo con su cualificación, conocimientos y aptitudes, a otros garantizándoles un retorno a la inversión que logre una rentabilidad al dinero ahorrado y duramente trabajado para complementar justamente sus ingresos. Rentas de trabajo y ahorro que pagan sus correspondientes impuestos con la esperanza de su buena gestión, con criterios justos basados en la eficacia de la gestión pública. Para quienes realizan una mala gestión, los recursos recaudados siempre son insuficientes, pues su capacidad de dilapidar es infinita y muy alejada de lo que es la justicia social. Si Ferrovial ha llegado tan alto como está en este momento, es porque los aciertos en la gestión han sido la norma. Ciertamente es humano errar y humilde el reconocer que una persona no está exenta de cometer equivocaciones, pero es justo reconocer que los aciertos han presidido la gestión de Ferrovial desde sus orígenes y, en particular, en la etapa actual, caracterizada por una fuerte internacionalización sin que ello suponga abandonar su españolidad. Ahora bien, estamos en Europa y pertenecemos al mercado común, que tiene unas claras reglas para sus países miembros: libertad de circulación, de capitales, personas y servicios, entre otras muchas virtudes de las que disfrutamos. Y también Ferrovial está presente en mercados globalizados donde la competencia es muy intensa y exige el aprovechamiento de todas las ventajas competitivas y que el combate competitivo tenga lugar en igualdad de condiciones. Hoy estamos en el órgano soberano de gobierno de la compañía, donde las personas físicas y jurídicas tenedoras del número mínimo de acciones para asistir pueden manifestarse y contribuir a la toma de decisiones de acuerdo con la legislación vigente y con su voto respaldar o no las propuestas del Consejo de Administración. Hoy uno de los temas que nos convocan está relacionado con el futuro inmediato de la compañía. En relación con el tema que nos ocupa, como tenedor de 200 acciones, pequeño accionista, que me represento a mí mismo únicamente, de la compañía, deseo manifestar mi absoluto apoyo a dichas propuestas y pido a todos los accionistas presentes y representados que apoyen unánimemente la operación diseñada para garantizar la cotización de Ferrovial en el mercado americano con las correspondientes ganancias de competitividad y, en consecuencia, mejorando las condiciones que se traducirán en un mayor crecimiento de valor y de puestos de trabajo. Tengamos claro que es de patriotas velar por las mejoras de la competitividad de las empresas españolas que, como Ferrovial, pretenden reforzar la estabilidad de su proyecto empresarial. También es de patriotas sentar las bases para mantener el dividendo e incluso mejorarlo en beneficio de todos los inversores que apoyan el proyecto con sus ahorros. Asimismo, es de patriota dar posibilidades a las personas que trabajan en Ferrovial y a las que se incorporen en el futuro para que puedan ensanchar su experiencia laboral interactuando con otras culturas y contribuyendo al desarrollo de grandes infraestructuras en los países donde Ferrovial ensanche sus horizontes, llevando el nombre de España por todo el mundo. No hay más patriótico que velar por el crecimiento y continuidad de un proyecto que genera riqueza y bienestar con visión de futuro en un entorno ferozmente competitivo, donde Ferrovial ha demostrado estar al nivel más alto, es decir,
estar en el reducido y selecto grupo de los mejores. Esto es mucho más relevante que las opiniones contrarias y las críticas injustas dirigidas a los proyectos internacionales que tienen planteadas la compañía, que es, sin ninguna duda, una empresa española de alcance global que deja su huella y buen hacer en aquellos países donde está presente. Dicho lo anterior, quiero terminar esta breve intervención haciendo explícito el testimonio de mi aprecio y admiración a don Rafael del Pino y a todos sus colaboradores en el Consejo y en la empresa por el desempeño de su labor, por los resultados alcanzados y por sus proyectos de futuro. No quiero que aplaudan mi intervención, quiero que aplaudan, por favor, a los trabajadores y trabajadoras de Ferrovial, a sus directivas y directivos, su Consejo de Administración y a su presidente, don Rafael, en Madrid a 13 de abril. Gracias. Bueno, toca contestar a las preguntas o intervenciones de los accionistas. Si me permiten, voy a agrupar las de Jean-Pierre Paelink, Christian Berbich y Valentín Torres Solanot, porque las tres hacen referencias a temas muy similares. Simplemente quería, en nombre del Consejo, agradecerles su apoyo, manifestar nuestro absoluto convencimiento de que esta operación que se propone es buena para la sociedad y por eso la hemos traído para votar a esta Junta, cuyo resultado se conocerá próximamente. Y también manifestar nuestra confianza en que se respetará la soberanía de la Junta y que prevalecerá esta soberanía dada la confianza que tenemos en la seguridad jurídica española y europea. En cuanto a la intervención del señor Neila, le agradezco mucho sus preguntas, muy procedentes. Como Ferrovial tiene previsto, si la fusión se aprueba hoy y se produce la cotización en Holanda y en España, seguir cotizando en las bolsas españolas, sí que mantendremos un teléfono gratuito para los accionistas y también mantendremos la posibilidad, por supuesto, de hablar en castellano. Así que no debería tener ninguna reserva ni ninguna duda al respecto. La Junta telemática os hará también telemáticamente. Tiene que ser en inglés, la otra opción era hacerla en holandés y nos ha parecido que era mejor optar por la primera y agradeceremos su propuesta sobre traducción simultánea que me comprometo, aunque el secretario me dice que valoraremos oportunamente la conveniencia, tiene usted mi compromiso de que habrá traducción simultánea para los accionistas españoles que asistan telemáticamente. Y en cuanto al dividendo, está descrito en la documentación que se ha hecho pública con motivo de la Junta. Sí que le puedo decir que está previsto que Ferrovial, tras la fusión, disponga de dividendo flexible, del mecanismo muy similar y que replique lo que tenemos actualmente, adaptado obviamente a lo necesario en los requisitos impuestos por la legislación y reglas de buen gobierno neerlandesas, así también como a la práctica local en esa jurisdicción. Pero de lo visto hasta la fecha no hemos visto que haya que introducir ninguna diferencia sustancial. En caso de que en esta Junta, que votaremos a continuación, se apruebe un dividendo flexible y este dividendo no se ejecute totalmente por Ferrovial como está ahora, porque seamos capaces de llevar a término esta fusión inversa, es intención de Ferrovial Internacional Sociedad Europea que el Consejo de Administración de esa sociedad apruebe
tras el momento en que esa fusión sea efectiva y de forma congruente con la legislación de los Países Bajos y la práctica del mercado, un dividendo a cuenta, en efectivo o en acciones, a elección de los accionistas, sustancialmente por la misma cantidad que hubiese quedado pendiente de ejecución del dividendo flexible que hubiera hecho ya o se hubiera hecho ya efectivo por parte de Ferrovial Sociedad Anónima. Así que, digamos que a sus 3 preguntas la respuesta es que sí habrá teléfono de los accionistas y que se mantendrá el idioma, el español como idioma de interlocución, que sí que habrá traducción de la Junta que se realizará en los Países Bajos si se aprueba a continuación el proyecto de fusión y que el dividendo permanecerá sustancialmente igual a como se aprueba ahora. Pues, habiendo concluido el turno de intervenciones, procede a entrar en el examen de cada uno de los puntos del orden del día. Tiene la palabra el señor secretario, que comentará algunos aspectos prácticos y dará lectura a las propuestas de acuerdos relativas al orden del día publicado para proceder de forma separada a su votación. El procedimiento de lectura y aprobación de acuerdos será el siguiente. Conforme al artículo 24.1 del Reglamento de la Junta General y dado que los accionistas tienen a su disposición en la página web de Ferrovial los textos de las propuestas de acuerdos, se hará un resumen del contenido de aquellas cuya lectura íntegra no sea necesaria por su extensión. Tras ello, el presidente preguntará sobre su aprobación. De acuerdo con el artículo 24.4 del Reglamento de la Junta General, se entiende que vota a favor de la propuesta de acuerdo todo accionista concurrente a la reunión, presente o representado, que no haya votado en contra, en blanco, o haya manifestado expresamente su abstención, comunicándolo al señor notario o a través de alguno de los medios de comunicación a distancia habilitados por la sociedad y descritos en la convocatoria. No se considerarán votos a favor los correspondientes a acciones cuyos titulares o representantes hayan abandonado la reunión con anterioridad a la votación de la propuesta de acuerdo de que se trate y hayan dejado constancia de tal abandono al señor notario. Siempre que exista constancia de que hay votos suficientes para aprobar un acuerdo, este se dará por aprobado. Los datos exactos de los votos a favor, en contra, en blanco y abstenciones quedarán indicados en el acta de la Junta General. Además, los acuerdos aprobados y el resultado de las votaciones se publicarán en la página web de Ferrovial. Se recuerda que los asistentes telemáticos pueden emitir su voto hasta el momento en que finalice la lectura del último de los puntos sometidos a votación de la Junta General. Punto primero del orden del día. Se divide en 2 apartados, ya que la normativa mercantil exige la aprobación del estado de información no financiera consolidado de forma separada. Punto primero, apartado primero del orden del día. Aprobar las cuentas anuales, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria, de Ferrovial S.A. y de su grupo consolidado, formuladas por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022, y los informes de gestión de Ferrovial S.A. y de su grupo consolidado, formulados por el Consejo de Administración, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2022. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto primero, apartado primero del orden del día. Punto primero, apartado segundo. Aprobar el estado de información no financiera consolidado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022, que forma parte del informe de gestión del Grupo Consolidado de Ferrovial S.A. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto primero, apartado segundo del orden del día. Punto segundo del orden del día. Aprobar la distribución del beneficio del ejercicio 2022, que asciende a 961.401.668,98 euros, de la forma siguiente. 908.006.282,34 euros a reservas voluntarias, 53.395.386,64 euros a compensar pérdidas de ejercicios anteriores. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto segundo. Punto tercero del orden del día.
Aprobar la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2022. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto tercero. Punto cuarto del orden del día. Reelegir como auditor de cuentas de Ferrovial S.A. y de su grupo consolidado de sociedades para el ejercicio 2023 a la firma Ernst & Young S.L. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto cuarto. Punto quinto del orden del día. Se divide en 5 apartados que permiten votar de forma separada los acuerdos relativos a la composición del Consejo de Administración, dando así cumplimiento a la normativa mercantil. Punto quinto, apartado primero. Reelegir como miembro del Consejo de Administración con la categoría de Ejecutivo al consejero don Ignacio Madridejos Fernández por el plazo estatutario de 3 años a contar desde la fecha del presente acuerdo. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto quinto, apartado primero. Punto quinto, apartado segundo del orden del día. Reelegir como miembro del Consejo de Administración con la categoría de independiente al consejero don Philip Bowman por el plazo estatutario de 3 años a contar desde la fecha del presente acuerdo. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto quinto, apartado segundo. Punto quinto, apartado tercero del orden del día. Reelegir como miembro del Consejo de Administración con la categoría de independiente a la consejera doña Hanne Birgit Breinberg Sorensen por el plazo estatutario de 3 años a contar desde la fecha del presente acuerdo. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto quinto, apartado tercero. Punto quinto, apartado cuarto del orden del día. Reelegir como miembro del Consejo de Administración con la categoría de independiente al consejero don Juan Hoyos Martínez de Irujo por el plazo estatutario de 3 años a contar desde la fecha del presente acuerdo. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto quinto, apartado cuarto. Punto quinto, apartado quinto del orden del día. Reelegir como miembro del Consejo de Administración con la categoría de independiente al consejero don Gonzalo Urquijo Fernández de Arauz por el plazo estatutario de 3 años a contar desde la fecha del presente acuerdo. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto quinto, apartado quinto. Punto sexto del orden del día. Resumo el contenido de la propuesta de acuerdo. Aprobar un aumento de capital social con cargo a reservas por el importe que resulte de multiplicar el valor nominal de 20 céntimos de euro por acción de Ferrovial S.A. por el número total de acciones nuevas a emitir. El número provisional de acciones a emitir será igual al importe de la opción alternativa dividido entre el precio de cotización de la acción de Ferrovial en las 5 sesiones bursátiles previas al día en que se adopte el acuerdo de ejecución de aumento de capital. El importe de la opción alternativa es el valor de mercado del aumento y se fija en 207.142.641,71 euros. Cada acción de la sociedad en circulación otorgará un derecho de asignación gratuita. Tales derechos podrán ser negociados en el mercado durante el plazo que determine el Consejo, con un mínimo de 14 días naturales. El número de derechos de asignación gratuita o acciones existentes necesarios para obtener una acción nueva será igual al número de acciones en circulación dividido entre el número provisional de acciones a emitir. El precio que Ferrovial se compromete a pagar por cada derecho de asignación gratuita será igual al precio de cotización de la acción de Ferrovial en las 5 sesiones bursátiles previas al día en que se adopte el acuerdo de ejecución del aumento, dividido entre el número de derechos necesarios para obtener una acción nueva más 1. El aumento de capital quedará sin efecto si el Consejo no lo ejecutara transcurrido un año desde su aprobación por la Junta, debiendo informar de ello en la siguiente Junta General. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto sexto. Punto séptimo. La presente propuesta de acuerdo es análoga a la del punto anterior. En este caso, el importe de la opción alternativa se fijará por el Consejo de Administración en función del número de acciones en circulación y de la retribución satisfecha y prevista a los accionistas con cargo al ejercicio 2022. Hasta ese momento, no pudiendo superar 312.857.358,29 euros. Este aumento de capital podrá quedar sin efecto de la misma manera que el anterior. ¿Se aprueba? Queda aprobado el punto séptimo. Punto octavo del orden del día. Resumo su contenido. Ratificar el programa de recompra de acciones propias para reducir el capital social aprobado por el Consejo de Administración en su reunión de 28 de febrero de 2023 y aprobar una reducción de capital mediante la amortización de la suma de el valor nominal agregado con el máximo de 633.658 euros que representan las acciones propias existentes en autocartera a 28 de febrero de 2023 y el valor nominal agregado de las acciones que se adquieran a través de dicho programa de recompra.
La cifra definitiva de la reducción quedará fijada por el Consejo en función del número de acciones propias existentes a 28 de febrero de 2023 que el Consejo acuerde amortizar y del número de acciones propias que se adquieran en el marco del programa Recompra. El programa está sujeto a dos límites cuantitativos. La inversión máxima neta será de 500 millones de euros y el número de acciones a adquirir no podrá exceder de 34 millones, representativas del 4,674% del capital social a la fecha de formulación de esta propuesta de acuerdo. El programa se mantendrá hasta el 1 de diciembre de 2023, si bien el Consejo de Administración podrá extender la fecha de su duración en atención a las circunstancias concurrentes y en interés de la sociedad y sus accionistas. También podrá ponerse fin al programa con anterioridad a ese plazo si se hubieran alcanzado sus límites cuantitativos o cuando concurra otra circunstancia que lo aconseje. La reducción de capital deberá ejecutarse dentro del año siguiente a la fecha de adopción de este acuerdo. Se aprueba. Queda aprobado el punto 8º del orden del día. Punto 9 del orden del día. Se resume su contenido. Se somete a aprobación un plan de entrega de acciones de Ferrovial S.A. dirigido a los consejeros ejecutivos. Consiste en la asignación anual a los beneficiarios de un número de unidades que servirán como base para determinar el número final de acciones que podrán recibir. El plan tendrá una vigencia de 3 años. El valor de las acciones que se entreguen se determinará de acuerdo con el cambio medio ponderado de las acciones de Ferrovial S.A. en la sesión bursátil correspondiente a la fecha de su entrega. El número total de acciones que podrán concederse anualmente al amparo de este plan no podrá exceder de 175.000, representativas del 0,024% del capital social. Como condición para la entrega de las acciones, se exige la permanencia en la sociedad durante un periodo de 3 años, periodo de maduración, a contar desde la fecha de asignación de las unidades. Asimismo, es condición para la entrega el cumplimiento durante ese periodo de maduración de unos ratios calculados en función de el flujo de caja de actividad, el retorno total para el accionista en relación con un grupo de comparación y objetivos relativos a emisiones de gases de efecto invernadero, diversidad y seguridad y salud en el trabajo. Se aprueba. Queda aprobado el punto 9. Punto 10 del orden del día. Resumo su contenido. Se propone la aprobación de la fusión transfronteriza intracomunitaria entre Ferrovial S.A. como sociedad absorbida y su filial neerlandesa íntegramente participada, Ferrovial International S.E., como sociedad absorbente. El punto se divide en 2 apartados, objeto cada uno de votación separada. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 39.3 de la Ley de Modificaciones Estructurales, se informa a la Junta General de que no se han producido modificaciones importantes del activo o del pasivo de las sociedades que participan en la fusión entre la fecha del proyecto común de fusión y la celebración de esta Junta General. Punto 10, apartado 1 del orden del día. Se someten a votación todos los acuerdos relacionados de manera directa con la fusión que, por su propia naturaleza, son sustancialmente dependientes los unos de los otros, forman parte de una única operación y son inescindibles entre sí, no siendo posible su votación separada. En concreto, el apartado A se refiere a la aprobación del balance de fusión, que es el balance contenido en las cuentas anuales individuales de Ferrovial S.A. correspondientes al ejercicio 2022. En los apartados B y C se propone la aprobación del proyecto común de fusión y de la fusión propiamente dicha. La consumación de la fusión se sujeta al cumplimiento de 3 condiciones que podrían ser renunciadas conjuntamente por Ferrovial y Ferrovial International S.E. en la medida en que se permita por la ley. Las condiciones son que la obligación económica de Ferrovial derivada del ejercicio del derecho de separación por los accionistas, incluidas tanto las cantidades que haya de pagar a los accionistas que lo ejerciten como cualesquiera otras que hubiera de pagar a terceros en relación con ese derecho, no exceda de 500 millones de euros. Que Euronext Amsterdam haya proporcionado a los consejos de administración de Ferrovial y de Ferrovial International S.E. certeza razonable de que las acciones de Ferrovial International S.E. en el momento de su entrega en canje en virtud de la fusión
serán admitidas a cotización y negociación en Euronext Amsterdam. Y tercera, que los consejos de administración de Ferrovial y Ferrovial International SE tengan certeza razonable de que las acciones de Ferrovial International SE, en el momento de su entrega en canje en virtud de la fusión, serán admitidas a cotización y negociación en las bolsas de valores españolas. Asimismo, los accionistas de Ferrovial que voten en contra de este acuerdo de fusión podrán ejercitar el derecho de separación respecto de aquellas acciones de Ferrovial de las que fueran titulares 5 días antes de la Junta General, siempre que sigan siendo titulares de las mismas en el momento en que se ejercite el derecho de separación. Todo ello de conformidad con los artículos 62 de la Ley de Modificaciones Estructurales y 348 de la Ley de Sociedades de Capital. Los accionistas de Ferrovial legitimados para ello podrán ejercitar su derecho de separación dentro del plazo de un mes a contar desde la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del anuncio del acuerdo de la Junta General de Ferrovial aprobando la fusión, en la forma que se describe en el proyecto común de fusión y que se desarrollará en el mencionado anuncio. El precio de adquisición de las acciones de Ferrovial que sean objeto del ejercicio del derecho de separación será de 26,0075 euros por acción, que se corresponde con su precio medio de cotización durante el periodo de 3 meses que concluyó el 27 de febrero de 2023, esto es, el día anterior a aquel en que la fusión fue anunciada al mercado. En el apartado D se propone aprobar en lo menester la admisión a negociación de las acciones de Ferrovial International SE en Euronext Amsterdam, en las bolsas de valores españolas y en una de las bolsas de valores de Estados Unidos. El apartado E establece que si la política de remuneraciones de los consejeros de Ferrovial International SE propuesta bajo el punto 10.2 no se aprobara por la Junta, regirá la política hoy vigente en Ferrovial S.A., sin perjuicio de las modificaciones necesarias para cumplir la Ley de los Países Bajos y los eventuales requisitos de admisión a negociación de las acciones de Ferrovial International SE en los Países Bajos y en los Estados Unidos. Finalmente, en el apartado F, se delegan facultades en el Consejo de Administración para el buen fin de la fusión, entre ellas la de declarar cumplidas o incumplidas o renunciar a las condiciones suspensivas a las que se sujeta la fusión. Se aprueba. Queda aprobado el punto 10º, apartado primero. Punto 10º, apartado segundo del orden del día. Se propone a la Junta General tomar razón y aprobar, en lo menester, la política de remuneraciones de los consejeros de Ferrovial International SE, que resultaría de aplicación a dicha sociedad tras la consumación de la fusión. La política propuesta está basada en la actualmente vigente en Ferrovial, aprobada en la Junta General de 7 de abril de 2022, con limitadas modificaciones, según consta en la documentación puesta a disposición de los accionistas con ocasión de esta Junta General. Se aprueba. Queda aprobado el punto 10º, apartado segundo. Punto 11º del orden del día. Aprobar con carácter consultivo el informe anual sobre remuneraciones de los consejeros correspondiente al ejercicio 2022. El texto del informe se ha puesto a disposición de los accionistas desde la fecha de convocatoria de la Junta General. Se aprueba. Queda aprobado el punto 11º. Punto 12º del orden del día. Aprobar con carácter consultivo el informe de estrategia climática de Ferrovial correspondiente al ejercicio 2022. El texto del informe se ha puesto a disposición de los accionistas desde la fecha de convocatoria de la Junta General. Se aprueba. Queda aprobado el punto 12º. Punto 13º del orden del día. En resumen, se propone delegar en el Consejo de Administración, con facultad de subdelegación en la Comisión Ejecutiva, el presidente y el consejero delegado, la facultad de interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados en la presente Junta
y delegar en el presidente, el consejero delegado y el secretario del Consejo para que cualquiera de ellos pueda formalizar y elevar a público tales acuerdos. Se aprueba. Queda aprobado el punto 13º del orden del día. Quedando así proclamados los resultados de las votaciones correspondientes a cada uno de los puntos del orden del día, que se recogerán debidamente en el acta notarial y se publicarán en la página web de Ferrovial, se levanta la sesión agradeciéndoles a todos ustedes su participación en esta Junta de Accionistas de Ferrovial Sociedad Anónima. Muchas gracias y buenas tardes.